saludo a todos los que están siguiendo la página de la Iglesia Maranata de Ixtlán de Juárez a través del Facebook y YouTube. Los invitamos a que sigan compartiendo para que más personas puedan unirse y estar en un tiempo de alabanza, adoración y aprendizaje de la palabra. Agradecemos a Dios por este nuevo día, por la oportunidad de volver a reunirnos, aunque sea por este medio digital. Sabemos que ha sido una semana difícil para nuestra iglesia y para la comunidad. Sin embargo, también ha sido un tiempo de reafirmarnos y acercarnos a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración para dedicar este tiempo a nuestro Señor y, a pesar de las circunstancias, agradecerle, pues en su soberanía Él tiene el control de las cosas. Voy a pedirle a mi esposa para que pase y nos dirija en una oración antes de iniciar el culto. Un saludo a todos, hermanos. Vamos a hacer una oración. Cerramos nuestros ojos para hablar con Dios. Bendito Padre Celestial que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor. En esta hora, Padre Santo, venimos ante tu presencia, agradeciéndote, Señor, por toda tu infinita misericordia, por tu bondad, por el cuidado y por el control que tú tienes, Padre, sobre todas las cosas, Padre. Sabemos, Señor, que estamos pasando tiempos difíciles. Sabemos que a nuestro entender humano, Señor, sobrepasa todo este tipo de problemas, de preocupaciones, de necesidades, Señor. Sin embargo, Padre, a pesar de eso debemos agradecerte porque sabemos que tú permites, Señor, cada día y lo que va ocurriendo en ello, Padre Santo. En esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, rogando tu perdón, rogando tu misericordia, Señor, y que no te olvides de nosotros, Padre, en medio de esta aflicción que muchos hermanos están pasando, que mucha gente está sufriendo, está padeciendo, de, Señor, las familias que están pasando por luto, que están pasando por el dolor de ver a un pariente postrado en cama en el hospital, Señor. Yo te ruego, Padre, que les lleves paz, que les lleves tranquilidad, que aún en medio de esta aflicción, Padre, ellos puedan ver, Señor, tu poder, que puedan ver, Señor, tu grandeza, que puedan reconocerte, Padre Santo, aún en medio de estas circunstancias, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a llevar palabras de paz, a llevar palabras de aliento, Padre, que solo tú nos puedes dar, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, y en esta hora, Señor, que estamos aquí ante tu presencia, queremos ofrecerte este tiempo, Señor, de alabanza, de adoración. Y Padre, lo que tú nos tengas que decir hoy a través de tu palabra, que llegue a nuestros corazones, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Padre Santo. Ayuda a los jóvenes, ayuda a los niños, ayuda a los ancianos, Padre Santo, a todos los padres de familia que tienen que salir a trabajar, a todos los que tienen algún tipo de responsabilidad y tienen que abandonar la casa para salir y traer el sustento de cada día. Yo te ruego que los ayudes, que los protejas, Señor, y que en medio de estas cosas pueda ser glorificado tu nombre, Padre. Por Cristo Jesús te lo ruego, mi glorioso Padre Celestial. Amén. Alábale a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él. Alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Al Señor, alábale con cuerdas, flautas y címbalos.
nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él. Alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, con un vilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe a Jehová, lo que respira. Alabe a Jehová, lo que respira. Alabe a Jehová, lo que respira. Alabe a Jehová. Cristo, eres bello, hermoso sin igual, eres tú, Señor. Yo te alabaré siempre, en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Oh, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Cristo, eres bello, hermoso sin igual, eres tú, Señor.
Oh, grande es tu fidelidad. Alabad, servidores del Señor, alabar el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones el Señor, por encima de los cielos su gloria, los cielos su gloria. Aquí como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra, alabarle. Aleluya, los cielos y la tierra, alabarle. Aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él asienta a la estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones el Señor, por encima de los cielos su gloria. Aquí como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra, alabarle. Aleluya, los cielos y la tierra, alabarle. Aleluya. Grande sobre todas las naciones el Señor, por encima de los cielos su gloria. Que como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra, alabarle. Aleluya, los cielos y la tierra, alabarle. Aleluya, los cielos y la tierra. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como Él digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor,
Efesios 4, del 1 al 16. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Es para mí un privilegio, pero también un gozo el estar ya aquí para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos avanzando en esta pequeña serie de estudios que comenzamos el 3 de enero, que empezamos a hablar sobre los retos de la iglesia para el 2021. Y hablamos la primera vez sobre actitudes cristianas fundamentales, basada en la primera carta de Pedro. También hablamos la última vez sobre esas características que debemos exhibir los creyentes que estamos pasando por esos tiempos también de aflicción. Y como un reto también para este día, yo quiero compartir con ustedes el tercer reto. Y lo he expresado de esta manera: cómo practicar la unidad en medio del aislamiento, o practicando la unidad en medio del aislamiento. Así que vamos a hablar con Dios a través de la oración y enseguida vamos al mensaje para hoy. Padre, te damos gracias porque tu amor es infinito y porque en medio de todos los tiempos tu obra se aviva. Y también nos has elegido, nos has guardado para pasar estos tiempos, Señor. Yo estoy seguro que en tu programa profético y en tu panorama de toda la eternidad contemplaste este momento especialmente para que estuviéramos aquí. Estamos pasando momentos muy difíciles ahora como comunidad, como iglesia, como país, en todo el mundo. Pero estamos seguros de tu presencia en nuestras vidas y eso nos da mucho ánimo, eso nos da bastante confianza, bastante seguridad en que no estamos solos, en que tus manos, tus ojos, todo lo que tú empleas para llamar nuestra atención, para mirarnos, Señor, todo está corriendo bajo lo que tú ya has establecido previamente, Señor. Gracias porque podemos percibirlo así y eso nos da un gozo inigualable, una paz que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy, Señor, ilumínanos, háblanos a través de tu palabra. Así te lo pedimos, Señor, con la iluminación de tu Espíritu y en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, ¿cómo practicar la unidad en medio del aislamiento? La Escritura nos habla acerca de la unidad de los creyentes, pero ¿sabe una cosa? Que las personas pueden unirse en pensamiento, en propósitos, en metas, en encomiendas, en brigadas, en algún comité, pero nada es igual a la unidad que podemos vivir en el Espíritu Santo. Y la iglesia tiene el privilegio por la obra de Cristo en la vida, tiene el privilegio de vivir en una unidad que es muy diferente a cualquier otra en este mundo. Estamos hablando de la unidad espiritual y recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo allá en su oración que Él hizo por nosotros, esto está escrito en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, cuando Él habló diciendo: Señor, yo quiero que estos que tú me has dado, estos sean uno, así como tú y como yo, que vivan en unidad, que practiquen la unidad. Y luego el Señor mismo dijo: para que todos crean que tú me has enviado. La unidad en Cristo, la unidad espiritual, la unidad en el nombre del Señor Jesucristo es algo que rebasa a cualquier modelo, que rebasa cualquier intento, cualquier intención de hacer un equipo, hacer un grupo, una congregación. Nada es posible de esta forma y de esta manera, sino a través del Espíritu Santo. Por eso es que hablamos ahora de la unidad, pero hoy en día nos encontramos con una situación tan especial, nos encontramos en unas circunstancias que son
circunstancias que nuestra generación no había vivido. Otras generaciones quizás lo pasaron, pero nosotros no lo habíamos vivido así. De tal manera que ahora que hablamos de unidad, tenemos que hablar de nuestra unidad espiritual, pero estando en aislamiento. Podemos decir con libertad que estar unidos en el Espíritu es mucho mejor, o no mejor, sino más importante ahora. Es más importante ahora que la unidad presencial, aunque la unidad presencial, la cercanía es muy importante y muy necesaria también, pero como he dicho, estas circunstancias nos están impidiendo ahora vivirla de esa manera, y por eso es mucho mejor ahora vivir en una sana distancia, eso sin dejar de lado que espiritualmente seguimos siendo uno. Jesucristo y su Padre, hablando de esas dos personas, hablando de Dios y el Hijo Jesucristo, vivieron juntos en el cielo, estaban juntos desde el principio, estaban juntos desde antes de la creación, de la eternidad, pero un día el Hijo de Dios vino a esta tierra y eso marcó en alguna forma una especie de separación, un tipo de separación. El Señor Jesús vino a vivir a la tierra, pero eso nunca impidió que la comunión con su Padre Celestial estuviera de una manera continua, de una manera inquebrantable. El Señor vivió una unidad muy especial con Dios el Padre, y en ninguna manera eso se rompió, y de la misma manera hoy también nosotros como iglesia podemos de alguna manera practicar esa unidad, vivir en esa unidad también, aunque no cerca, pero sí en la unidad espiritual. Ahora, pensemos en algunas circunstancias, en algún momento que la iglesia y que algunos personajes, del pueblo de Dios y el mismo pueblo de Dios, vivieron de alguna manera, tuvieron que aislarse porque era necesario, que la cercanía física fue imposible, pero como la fe siguió uniéndolos y sosteniéndolos. Por ejemplo, hablemos de la persecución en el libro de los Hechos capítulo 8, versículo 1, dice que vino una gran persecución. Si recuerdan ustedes los capítulos 1 y 2 del libro de los Hechos, nos dicen que ellos estaban juntos, que ellos convivían, que compartían todas las cosas. Dice que ellos incluso vendían lo que tenían algunos y lo traían a los apóstoles, lo traían a la iglesia para que todos vivieran en una convivencia especial. Pero llegó el tiempo de la persecución y el Señor, recuerdan que había dicho que la iglesia no era para quedarse en Jerusalén, que la iglesia los hermanos tenían que salir a predicar el Evangelio, tenían que ir primero allá en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y después a lo último de la tierra. ¿Cómo se comenzó a cumplir esto? Se comenzó a cumplir a través de la persecución. Hechos capítulo 8 y versículo 1 dice que en aquel día la iglesia sufrió una gran persecución y los hermanos fueron esparcidos. Es posible que familias fueron separadas, es posible que hermanos de gran amistad, es posible que algunos de entrañable amistad tuvieron que separarse, porque unos fueron llevados a un lugar, otros fueron llevados a otro, pero esto no era otra cosa que cumplir el propósito de Dios. Por eso tenemos que entender nosotros, hermanos, que aún estando separados ahora, aún cada quien en su lugar donde está, de todos modos tenemos que cumplir el propósito de Dios. Nuestro aislamiento o nuestra separación no es para tomar las vacaciones, no es para olvidarnos del propósito de Dios, no es para cada quien ahora, pues ya que estoy solo voy a hacer mis propios planes. Todos estamos en un plan, incluidos en un plan magnífico, en un plan profético, en un plan perfecto que es el plan de Dios para llevar el Evangelio a todo lugar. Los hermanos de la iglesia de Jerusalén
Hechos capítulo 8, versículo 1, dice que ellos fueron esparcidos, pero fueron llevando el mensaje a donde quiera que iban. A veces no es posible estar cerca porque los planes de Dios son mejores que los planes que nosotros tenemos. Recuerdo esa ocasión cuando Lázaro estaba enfermo y las hermanas de Lázaro vinieron a decir: Señor, ven pronto, necesitamos estar juntos aquí, tú estás por un lado, nosotros por el otro lado, pero necesitamos estar aquí porque mi hermano necesita, como hermanos necesitamos estar. Pero ¿qué dijo el Señor cuando oyó la noticia? Dice que Él dejó que pasaran otros días, dijo: todavía no es el momento, todavía no es el tiempo. Cuando nos volvamos a juntar va a ser por algo muy especial, y después de 4 días el Señor levantó a Lázaro de la muerte como un gran testimonio del poder de Dios. No sabemos lo que Dios está preparando para nosotros, no sabemos de qué manera Dios nos quiere usar en estos días, no sabemos qué es lo que el Señor está planeando con la iglesia, y quizás esta separación es para eso, para prepararnos de una manera mejor. Así que esperemos un poco más mientras podemos reunirnos. Saben, el aislamiento también ocurrió muchas veces por el pecado. Saben que María y Aarón murmuraron contra Moisés en el desierto, y cuando el Señor oyó esto, Él se enojó muchísimo contra los hermanos y castigó a María con la lepra. Allá en Números capítulo 11 pueden ustedes leer esa historia, y ahí dice que mientras María estaba leprosa, fue puesta aislada del campamento. Ella quedó fuera de la congregación porque había pecado. Lo interesante es que el pueblo no avanzó. Dijo Moisés: no vamos a avanzar, dijo el Señor, no van a avanzar hasta que María sea sanada y se reúna con ustedes otra vez. A veces el Señor habló, o más bien el Señor habló también de un aislamiento cuando hay pecado en la iglesia, cuando hay pecado en algún hermano. Mateo capítulo 18 habla de la disciplina en la iglesia y dice que si un hermano no quiere arrepentirse, tiene que ser aislado de la congregación, tenido como un publicano, como un gentil, hasta que entienda lo que es el evangelio y vuelva, si el Señor así lo permite, regresar otra vez a la comunión. Hay veces que son separaciones necesarias. El apóstol Pablo dijo a la congregación de Corinto, cuando se enteró que había un pecado gravísimo en la iglesia, él dijo: ¿saben qué? Entreguen a este hombre a Satanás, sáquenlo de la iglesia, para que no importa si él va a morir, pero que su espíritu tenga salvación en el día de Cristo. Bueno, gracias a Dios que ese hombre se arrepintió y volvió a estar en la congregación. Y podemos hablar de muchos ejemplos, podemos hablar de muchas veces cuando el Señor tuvo que obrar de esta manera. No, el aislamiento no siempre es malo. El aislamiento no siempre es malo, y mucho menos cuando estamos en la voluntad, cuando estamos en el camino de Dios, cuando estamos caminando conforme a la palabra del Señor y estamos siendo obedientes y tratando de ser lo más obedientes que podamos. El aislamiento no será para mal, será para bien. Ahora las circunstancias son por otras cuestiones, pero aún esto yo estoy seguro que nos está preparando para el momento en el que Dios nos reúna de nuevo y entonces podamos hacer aquello que Dios está en la mente, en los planes de Dios para nosotros. Podríamos hablar de muchos ejemplos de aislamiento. Por ejemplo, ¿se acuerdan de José? José estuvo aislado de su familia en Egipto. Dios tenía planes grandes para él, tuvo que separarlo de su familia. Moisés tuvo que irse de su pueblo, tuvo que irse al desierto de Madián. 40 años Dios estaba planeando algo para él, lo tuvo aislado mientras el Señor esperaba el momento de traerlo para usarlo con su poder. Jesús mismo, cuando nació, el Señor le dijo a sus padres: llévenlo a Egipto porque hay peligro aquí en este lugar, y ese peligro impedía que él estuviera allá en su tierra. Entonces aún el Señor Jesucristo tuvo que protegerse. Para mí eso es interesante porque ahora muchas veces hemos sido criticados, seguimos siendo criticados, aunque ahora creo que algunos ya lo han entendido,
que no tenemos que huir del peligro, pero el Señor Jesucristo fue llevado a Egipto para preservarle la vida y era el Hijo de Dios. ¿Qué te parece eso a ti? Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que aislarse de su tierra por un momento porque había peligro. ¿No tenemos que hacer lo mismo nosotros? Obedecer al Señor. Pero Él regresó, y cuando regresó, la gloria vino a ese lugar. Cuando la iglesia regrese a este lugar, quizás vamos a hacer cosas más grandiosas. No sé lo que Dios está preparando para nosotros, lo digo de nuevo, en Cristo. Entonces, Filemón tenía su esclavo Onésimo, y Onésimo pecó contra él, le robó y fue llevado, lo echaron fuera a la cárcel. En la cárcel conoció a Pablo. Pablo lo engendró como su hijo espiritual, y cuando lo regresa a Onésimo, lo regresa con una carta que le dice: Pablo, Onésimo, recíbelo como a mí mismo. Quizás en otro tiempo te fue inútil, pero ahora para mí y para ti nos es útil para el reino de Dios. ¿Qué te parece? Marcos, el que escribió el Evangelio, cuando comenzó su carrera como misionero, no le gustó, se apartó de Pablo y de Bernabé, causó un conflicto entre los dos, Pablo y Bernabé, y se fue un rato por allá. Pero un día Pablo reconoció que Dios necesitaba también la vida de Marcos, y entonces, escribiendo en su carta a Timoteo, le dice: ¿sabes qué? Tráiganme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Bueno, solamente Dios sabe esos planes. Nosotros tenemos que practicar la unidad en el aislamiento. Ahora no estamos tan cerca, pero sigamos practicando la unidad, porque Dios nos está preparando para algo especial. ¿Lo creen ustedes así? Gracias a Dios. Así que vamos a ver algunas exhortaciones que nos hace la palabra del Señor, algunas formas en las que nosotros podemos realmente practicar la unidad mientras estamos aislados. Miren lo que dice Hechos capítulo 1. Versículo 14, acerca de los cristianos del primer siglo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí está hablando del tiempo cuando el Señor le había dado la gran comisión ya a los discípulos, y ellos todavía no habían salido a esa comisión, estaban esperando todavía algo muy importante que iba a pasar en sus vidas. Pero mientras tanto, ¿qué hacían? Dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahora, la palabra unánime quiere decir del mismo ánimo, quiere decir con el mismo sentir, con la misma intención, con la misma intensidad, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, en un mismo propósito. Las mujeres y los hombres, allá los discípulos, perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué pedían al Señor? Pedían por la iglesia, pedían por el plan de Dios, pedían porque el Evangelio avanzara. Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Saben? En Hechos 2 se nos narra la ocasión, el día cuando el Espíritu Santo llegó a la iglesia. Hechos 2.1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Claro que ahí sí estaban juntos, pero el poder que vino de Dios vino cuando ellos estaban en ese mismo ánimo y estaban orando, estaban rogando al Señor. Se les había prometido que vendría el Espíritu, y seguramente ellos oraban como Juan oraba acerca de la venida de Cristo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y los discípulos sabían que había una tarea muy grande que hacer en esos tiempos, y seguramente oraban esperando el Espíritu Santo de Dios. Así que ellos de una manera unánime recibieron el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículos 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos. Y miren cómo aquí los hermanos dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Ahora no podemos estar en el templo, pero podemos practicar la unidad, la unanimidad desde la casa. Aquí dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos juntaban la comida para comer todos ahí. Quizá nosotros podemos hacer otra cosa hoy. ¿Qué te parece tomar un poco de pan y tomar un poco de comida y llevarlo al que lo necesita? ¿Qué te parece hablar por teléfono con un mensaje con un hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Tienes comida? ¿Estás bien? ¿Necesitas que lleve algo para ti? ¿Necesitas que haga algo por ti? No siempre podemos estar juntos, pero sí podemos estar unidos. Hermano, ¿necesitas que yo ore por ti? Vamos a orar por teléfono. Mira, vamos a tomar la bocina y oremos uno por el otro, partiendo el pan en las casas, llevando a las casas, no sé, pero dice que todo esto era una alabanza para el Señor. Dice, con sencillez de corazón, alabando al Señor y teniendo favor con todo el pueblo. Imagínate que en el mismo pensamiento, en el mismo tono, en la misma intensidad de vivir en la unidad que Cristo quiere, que podamos también impactar al pueblo en el que vivimos, animarnos y llevar esperanza a otros. En esos días mucha gente tiene miedo, en esos días mucha gente tiene temor, pero la palabra dice acerca de las cosas difíciles, como la muerte que muchos están enfrentando. Dice a los cristianos, para que no os entristezcáis. No quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Eso dijo Pablo a los hermanos de Tesalónica. Hablar de Cristo es también llevar el pan. Hablar de Cristo es compartir también el pan desde nuestras casas. No necesitamos salir. Ahora, con la bendición que tenemos de los medios de comunicación, podemos compartir también el pan espiritual. Y dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. No sé, quizás algunos van a ser añadidos a la iglesia después de esta pandemia. Gloria a Dios que así sea. Hechos 4, 23 al 24. Cuando los discípulos sufrieron la persecución, cuando fueron llevados a los concilios, cuando fueron amenazados para que ya no hablaran en el nombre de Cristo, pero cuando ellos vinieron a estar en libertad, dice así, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y oraron. ¿Y saben por qué oraron? Eso está en Hechos 4, 23 a 24. Miren lo que dijeron en su oración. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Saben? En su pensamiento estaba esta soberanía de Dios. Ellos sabían que lo que estaba pasando no era cuestión del César, no era cuestión de Nerón, no era cuestión de Anás, de Caifás, era la soberanía de Dios actuando sobre ellos, actuando sobre el mundo de ese tiempo. Quiero decirte algo, que con esta pandemia que estamos viviendo, de pronto pensamos que la solución está en los hospitales, que está en los mejores médicos, que está en el oxígeno y que está en las mascarillas. Ciertamente todo esto es útil para nosotros, tenemos que usarlo, tenemos que echar mano de todo esto, pero al final, quien va a decidir si tú estás vivo o mueres, o si yo estoy vivo o muero y voy a la presencia de Dios, es la soberanía de Dios sobre nosotros. Y ese es un pensamiento de que tenemos que armarnos todos para que unánimes oremos de esa manera. Señor, tú sabes finalmente lo que vas a hacer con el pueblo, lo que vas a hacer con la iglesia, lo que vas a hacer con los enfermos. Pedimos oportunidades de vida, pedimos oportunidades de reconciliación, pedimos oportunidades de perdón, pero al final
quien otorga lo que nosotros pedimos es Dios en su soberanía. Ellos dijeron: Señor, ¿qué tiene que ver que estaban perseguidos? Pero ellos dijeron: tú hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, incluidas las personas, incluidos los virus, incluidos los medios, los mecanismos, las instituciones. Todo, Señor, ha sido hecho por ti. Y ellos pudieron orar de esa manera. Así que una manera de practicar la unidad en medio del aislamiento es armarnos de ese pensamiento precisamente. La separación y este aislamiento no es algo malo. Dios está haciendo a través de todo esto. Dios está haciendo algo porque Él está preparando a la iglesia. De eso vamos a hablar la próxima vez. Cómo Dios nos está preparando para cuando volvamos, y no sé de qué manera vamos a volver. Todavía no lo sabemos. Estamos orando que Dios nos enseñe, nos muestre de qué manera lo vamos a hacer. Muchas veces el aislamiento fue necesario por diferentes razones, por la persecución, por llevar la palabra de otra manera, por protegernos del pecado, protegernos del mal, por guardar nuestra vida, por guardar nuestra integridad, incluso por el pecado también. Pero aún en medio de este aislamiento, Dios nos manda a perseverar unánimes en oración, en ruego. Nos manda a esperar juntos lo que Dios quiere hacer por nosotros. Nos manda a perseverar, si no en el templo, pero en las casas, compartir con los demás, animar a los demás, llevar el mensaje de salvación, llevar el pan espiritual para quien tiene hambre y llevar la esperanza al que tiene temor. Además, el Señor nos llama a orar juntos, reconociendo su soberanía, reconociendo y aceptando que nada va a pasar si no es su voluntad. La noche que el Señor Jesús fue entregado, Él oró allá en la soledad del huerto. Él oró de esta manera: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias a Dios porque podemos pensar en la humildad del Señor, en su humillación, como Él oró de esta manera. Hay otros pasajes que me gustaría compartir, pero voy a compartir solamente estos. Dice Filipenses 1:27: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo está hablando de que en esa ocasión él no podía estar con la iglesia de Filipos. Ya habían convivido, ya habían estado juntos antes, ahora no podían estar juntos, pero él dice: cuando yo vaya a verlos, o es posible que ya no pueda verlos después, pero quiero oír de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que podemos combatir unánimes por la fe del Evangelio desde los lugares en donde nosotros estamos, y en nada intimidados por los que se oponen. Tenemos que tomar ese valor que nos da el Espíritu para seguir adelante compartiendo la palabra del Señor. Y Filipenses capítulo 2 dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo las mismas cosas. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Son tiempos peligrosos también porque cualquiera puede presumir, cualquiera puede levantar banderas para decir: estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, lo estamos haciendo mejor, lo estamos haciendo de una manera más excelente. Dice la palabra del Señor que el ánimo en todos los cristianos debe ser el mismo. Estamos trabajando para el mismo Señor, estamos sirviendo al mismo Señor,
somos del mismo dueño. Tenemos que sentir una misma cosa y no hacer nada por contienda, nada por vanagloria, más bien con humildad, orando unos por otros, orando por los demás que están haciendo su parte también, sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor. Así que en este día yo les entrego este mensaje, mis hermanos. Yo les entrego este mensaje, mis hermanos de la iglesia. El aislamiento nos está preparando, el aislamiento nos está protegiendo, el aislamiento nos está ayudando a crecer, y cuando regresemos de la manera que sea, será para hacer cosas mucho más grandes y mucho mejores en el nombre del Señor Jesucristo, en el poder del Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Mientras tanto, perseveremos en oración, perseveremos en ruego, hagamos obras dignas del Evangelio. Hay que combatir por la fe del Evangelio, seguir anunciando el Evangelio y animándonos unos a otros, apoyándonos unos a otros, porque somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado para compartir esta palabra, por ese momento que tú has hablado, Señor, para nuestras vidas. Gracias porque tenemos la seguridad que este tiempo de prueba, este tiempo que estamos pasando, estas circunstancias, nos han separado por un tiempo, pero nos estás preparando sin duda para algo mucho mejor. Permite que mis hermanos allá donde están, en sus casas, perseveren en el estudio de tu palabra, perseveren en la oración, perseveren en buscar tu voluntad, Señor, y que el día que tú quieras, Señor, quizás vayamos de lleno a la misión, quizás nos quieras enviar a otro lugar, no sabemos, Señor, pero los planes que tú tienes para nosotros son excelentes y permítenos participar de ellos, Señor. Así, Padre, entregamos este momento y con la completa convicción, con la completa seguridad de que es tu palabra, Señor. Así que bendiciones para todos nosotros, Señor. Derrámalas a través de tu Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Nos saludamos enseguida. Continuando con el culto, nos toca el tiempo de las ofrendas y los diezmos, para que ustedes lo hagan desde sus casitas. Voy a pedirle a mi hija Nelly para que pase a dar gracias por las ofrendas y también para despedirnos en una oración. Hermanos, vamos a orar. Por favor, cierren sus ojos. Señor Padre de todos los cielos, gracias por este día, por esta oportunidad de vida que tú nos das, Señor. Te ruego que tú perdones nuestros pecados y ofensas. Estamos en tu presencia para adorarte y glorificarte, Señor. Te quiero pedir que bendigas las ofrendas que dieron los hermanos, Señor. Gracias por este día de culto, de oración y de alabanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.